La enseñanza de las lenguas extranjeras en un contexto contemporáneo. El contexto contemporáneo de nuestro México se sitúa principalmente en la globalización. Para Ulrich Beck, sociólogo alemán, la globalización tiene que ver con la vinculación que tienen las naciones y las voces de las minorías en sucesos internacionales, definición que se complementa con la de Anthony Giddens, que relaciona la comunicación entre países a través de las tecnologías de información y comunicación. Las TICs. En otras palabras, la globalización es la transición de varias ideas económicas y culturales alrededor de todo el mundo, adoptando una sola manera de vestir, de pensar, de actuar, de ver la vida y de vivirla, como es el caso de las grandes ciudades alrededor del mundo. Aunque aún se mantenga una esencia cultural en cada una de ellas, el capitalismo en la globalización ha hecho un uniformismo en la ideología y filosofía de los países, que a pesar de que aún no es tan notorio, las generaciones de nuestros jóvenes y niños empiezan a ser muy parecidas aquí y en el resto del mundo. Y es aquí donde la relevancia de la enseñanza de las lenguas extranjeras en nuestro tiempo toma una importancia muy significativa, siendo el reto más difícil a lograr un aprendizaje bajo las nuevas filosofías, ya que los métodos de enseñanza tradicionales ya no tendrán el mismo efecto que antes. 1. Porque los alumnos han crecido con una mentalidad formada bajo esta globalización, donde los TICs son una de las principales causas, ya que su rápido avance y desarrollo hace que el mundo esté cada vez más conectado, provocando un cambio de vida y mentalidad en todos aquellos que usan de estas tecnologías. ¿Y quién no tiene tecnologías en su casa? Un celular, una laptop, la televisión, la radio. 2. Un punto importante a destacar es que una de las posibilidades de que los alumnos aprendan una lengua extranjera mucho más fácil será gracias a todas estas TICs, ya que ellos tienen más acceso y conocimiento de la existencia de los otros países y de que las posibilidades de viajar y conocerlos son muy grandes. Por la ventaja que hoy tenemos gracias a la televisión y a todo lo que en ella se puede llegar a ver pagando algún tipo de televisión privada, como Netflix, Sky, Dish, Megacable, el acercamiento de los alumnos de una lengua extranjera a esa cultura es de mucha ayuda para la evolución de su aprendizaje, pues en mi opinión propia, uno no podrá comprender una lengua si no se conoce la cultura y el contexto en el que ésta es utilizada. Es así que se desarrolla una posibilidad de aprendizaje muy alta. Dentro de este desarrollo de la ventaja que lleva el alumnado sobre el maestro, en cuanto a los conocimientos más profundos sobre las TICs, es muy importante que el docente se instruya y sea formado para cumplir con su propia vocación. Como hemos dicho anteriormente, los métodos tradicionales de enseñanza no darán los mismos frutos que antes y es necesario superar el reto de no dejarse ganar en el conocimiento de las TICs. Vamos a poner como aplicación de un currículum educativo al Marco Común Europeo de Referencia, en el cual veremos las áreas y habilidades que debe manejar un docente de lenguas extranjeras. El Marco Común Europeo define los diferentes estadios de desarrollo de la competencia comunicativa en una determinada lengua, en función de la capacidad del alumnado para llevar a cabo un conjunto de tareas de comunicación que exigen acciones para el cumplimiento de una finalidad educativa concreta en un contexto específico. En este punto está claro que el docente debe desarrollar altas capacidades de comunicación y ser capaz de aplicarlas a un contexto específico. Una actividad comunicativa concreta requiere la utilización del lenguaje oral y escrito y el uso de recursos y estrategias de comunicación, lingüísticas y no lingüísticas, pertinentes al contexto en el que tienen lugar. En este segundo punto, el Marco Común Europeo hace referencia a una parte de la práctica docente muy importante, el uso del lenguaje, de recursos y estrategias para aplicarlas en el contexto en el que se encuentra. En todo lo que hasta aquí hemos visto, hay que aclarar que es de suma importancia la formación y capacitación de todo docente en cualquier área de educación,
Mas en el área de lenguas se ha vuelto indispensable, pues como he explicado al principio del video, las TICs están sobrepasando a los docentes y las necesidades educativas se han tornado hacia una problemática de metodología de enseñanza-aprendizaje, puesto que las generaciones de hoy en día y la manera de vivir exigen un uso demasiado constante de la tecnología. Nuestro mundo está sufriendo una metamorfosis en la cual no puede vivir y hacer de las cosas más necesarias de la vida sin un teléfono inteligente o algún aparato electrónico. Por ejemplo, el puesto laboral de una persona para sustentar a su familia requiere del uso constante y el aprendizaje sin respiro de las TICs, que se desarrollan muy rápido. Ahora bien, no solo es estar al corriente de las TICs y saber cómo funcionan, sino que como docente de lenguas debe hacerlas parte de su programa y método de enseñanza para captar así la atención e interés de los alumnos, volviendo su clase más amena, divertida y entretenida para el contexto contemporáneo en el que nos encontramos. El docente se está enfrentando a cambios sociales, políticos y económicos que repercuten en la educación y exigen para solucionarlos cambios en sus metodologías, siendo la solución no solamente aplicar un avance o una innovación, sino un cambio estructural de todo el sistema educativo. La formación del docente debe ser constante, nunca termina y siempre debe ser llevada a cabo, cosa que será incluida en el desarrollo profesional docente, para convertir al docente en un profesional de la enseñanza que usa conocimientos cada vez más complejos y formales y cuyo dominio requiere un esfuerzo cada vez más significativo. Como conclusión, he de decir que el mundo va a seguir cambiando, que la globalización se presenta a nosotros como una avalancha de nieve que conforme avanza se va haciendo más grande hasta acaparar con todo lo que se pueda. Nada ni nadie la puede ya detener. Y es por ello y por la combinación y el convivio que existe y existirá por esto entre los países y las culturas que la enseñanza de lenguas extranjeras se vuelve un tema básico e importante y que no debe dejarse pasar por alto. La formación docente debe estar siempre presente y debe estar preparado para estar mudando de sistema educativo y de métodos de enseñanza muy seguido. Un placer haber explicado este tema. Por parte de la Universidad Pedagógica Nacional, en la asignatura de Procesos y Prácticas Educativas, Ana Lucía Rosas.